Hermanos, el Señor nos bendiga ricamente. Damos gracias a Él que nos permite reunirnos y como un solo cuerpo cantarle libremente. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Qué bueno. Hermanos, estamos compartiendo durante principio de año qué hace, cómo se comporta, cuál es el perfil de una persona que ha nacido de nuevo. Durante gran parte del año pasado estuvimos hablando acerca de la misión de la iglesia. Y la misión de la iglesia está íntimamente vinculada del propósito por el cual vino nuestro Señor Jesucristo. Y vimos que la prioridad de la iglesia es que la gran comisión. A eso nos llamó el Señor. Y durante gran parte del año pasado reflexionamos en este pasaje de Marcos capítulo 1 del 29 al 39, donde el Señor Jesucristo va a la ciudad de Capernaum. Ahí le dicen que la suegra de Pedro está enferma. Él ora por ella, la sana, y eso que hizo Cristo se riega como pólvora por toda la ciudad de Capernaum, y vinieron personas con distintas enfermedades, personas endemoniadas, y fueron liberadas y sanadas por el Señor Jesucristo. Llega hasta altas horas de la noche, en eso se va a dormir, y al otro día de la mañana se levanta temprano para ir a orar. Y allí van sus discípulos y les dicen que la gente está allí, hay más personas que le esperan. Todos conocen bien el pasaje porque durante gran parte del año pasado hablamos de eso. Y Cristo dijo esa famosa declaración en el versículo 38. Vamos a otros lugares, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido, o como dicen otras versiones, para esto he salido, para proclamar el Evangelio. Y durante este año estamos hablando que para hacer la obra del Señor, el Señor requiere que nosotros seamos. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que para que el Señor pueda recibir nuestro servicio, nosotros tenemos que ser auténticos discípulos de Él. Pero también implica que nosotros somos llamados a ser discípulos, a hacer el servicio. Ambas cosas. Implica que debemos ser reales discípulos del Señor, pero que somos llamados a mostrar ese carácter que el Señor quiere que nosotros tengamos de manera real y auténtica, de ser discípulos de Él. Hoy vamos a estar viendo un pasaje que nos habla de aspectos de la obra redentora de Cristo, el alcance, la profundidad, lo que es realmente la obra del Señor y que nosotros nunca debemos olvidar. Por eso les invito a que leamos este texto en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Efesios 2, del 1 al 10. Y dice la Escritura de la siguiente manera. Efesios 2, del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo. Algunas versiones dicen de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne,
satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas por medio de ella. Y en este momento te pedimos que, a pesar de mis limitaciones, tú tengas misericordia de mí, tengas misericordia de tu pueblo, y tú nos hables a todos. En el nombre de Jesús. Amén. La epístola del apóstol Pablo a los Efesios pertenece a una subcategoría dentro de las 13 epístolas que el apóstol Pablo escribió. Y de esas 13 epístolas, 4 son llamadas epístolas carcelarias. Filemón, Filipenses, Efesios y Colosenses. ¿Por qué? Porque fueron escritas, por supuesto, desde la prisión. Pablo estaba 2 años recluido en una cárcel, probablemente en Cesarea, y allí escribió estas epístolas. Y la ciudad de Éfeso, junto con Corinto y Atenas, eran de las ciudades conquistadas por Roma más preciadas. Algunos le llaman las 3 coronas o las 3 joyas de la corona del Imperio Romano: Éfeso, Corinto y Atenas. Y eran ciudades similares, eran ciudades helenizadas con una fuerte presencia griega a pesar del dominio romano, pero eran ciudades ricas y cosmopolitas, ciudades de mucho arte, de una asistencia a sus templos, porque se caracterizaban por una gran adoración a sus divinidades. Y la ciudad de Éfeso tenía el famoso templo de Diana, y era un destino turístico, y las personas iban y adoraban a Diana allí. Y la ciudad de Éfeso tenía un eslogan: Diana de los Efesios. Timoteo fue pastor en esa ciudad tan intensa, una ciudad donde era, pues, como cualquier gran ciudad del mundo de hoy, entregada al materialismo, a todo lo que le daba gratificación a sus sentidos. Y en esa ciudad había por lo menos una iglesia, y a estas iglesias el apóstol Pablo le escribe esta epístola. Pero no solamente el apóstol Pablo le escribió a esta epístola, a esta iglesia le escribió esta epístola, sino que si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, los capítulos 2 y 3, se le escriben cartas o mensajes a las 7 iglesias de Asia Menor, y Asia Menor es lo que nosotros conocemos hoy como Turquía. Y entre esas iglesias de Asia Menor
¿Cuál está? La iglesia de Éfeso. Quiere decir que es una iglesia que recibe 2 amonestaciones por autores distintos. Uno es el apóstol Pablo y otro es el Señor, que le escribe al ángel de la iglesia en Apocalipsis capítulo 2. En esta ocasión, el apóstol Pablo hace serias advertencias a estos hermanos, y cuando el apóstol Juan es el intermediario para que le llegue la carta a la iglesia de Asia Menor, de Éfeso, pues también hay elogios y advertencias. Y la gran advertencia que recordamos es que ellos, no cuando Pablo le escribe, sino cuando ya el apóstol Juan es el intermediario para que le llegue esta carta, la advertencia era que habían perdido su primer amor. Habían perdido la pasión, seguía siendo una iglesia buena, una iglesia celosa por la enseñanza y la verdad bíblica, pero había perdido su primer amor. De eso hablaremos después. Pero el apóstol Pablo le escribe en esta ocasión a esta iglesia. Calvino decía que lo que el apóstol Pablo le escribe a ellos no es exclusivo de ellos ni de ese tiempo, sino para todas las iglesias de todos los tiempos. Y lo cito: los principios que aquí vemos no solo fueron para la ciudad de Éfeso ni para un país, no es para una época o para algún tiempo, sino que es para todas las épocas, para todos los tiempos, para todas las iglesias, para todos los países. Cierro la cita. William Hendrickson, comentando este texto, dice: la iglesia gloriosa, su universalidad, abarcando tanto a judíos como a gentiles, asegurada por las grandes bendiciones redentoras para ambos que tienen su centro en Cristo y que son semejantes a su resurrección y su vida triunfante. Ese es el contenido que le envían por vía de Pablo a esta iglesia. En este capítulo 2 se resalta como gran protagonista, con gran brillo y esplendor, la obra redentora de Cristo en nosotros. Pero esa obra redentora, por supuesto, si está hablando de redención, que es sinónimo de salvación, tiene que haber algo que estaba perdido y que ahora es rescatado. Y eso que estaba perdido y que ahora es rescatado somos nosotros. Si estamos hablando de Cristo Salvador, del Cristo que redime, es porque había algo que estaba perdido, irremediablemente perdido. Por eso un discípulo de Cristo no va a olvidar nunca que antes de ser discípulo estaba irremediablemente perdido, sin salvación, sin esperanza, sin ningún tipo de posibilidad de poder autorredimirse, autosalvarse, de poder tener esperanza por sus propios logros y medios. Eso era imposible. Por eso, un discípulo de Cristo siempre va a recordar lo que nosotros vamos a ver con más detalles ahora en esta epístola. Hace años, yo hablando con una persona, mientras le compartía el evangelio, esta persona me decía: yo nunca me he sentido perdido, porque le hablaba precisamente del mensaje de la Gran Comisión, de que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, que tenemos que venir a Cristo, que precisamente para que Cristo sea nuestro Salvador, nosotros tenemos que vernos como el perdido. Para Cristo ser mi Salvador, yo tengo que ser un gran perdedor.
Y todo aquel que no tiene a Cristo es un gran perdedor. Quizás humanamente seamos triunfadores, seamos exitosos en nuestra vida profesional, empresarial, que tengamos una buena familia y tengamos reconocimiento humano, pero estamos hablando en el sentido espiritual, aunque se considere una buena persona. Y esta persona me decía a mí que nunca se había visto a sí misma como una persona que estaba perdida. Y esa es la primera gran verdad que todo verdadero discípulo nunca va a olvidar. Es que precisamente porque Cristo es quien le trajo salvación, esa persona siempre recordará que estaba en perdición. Es una paradoja. En otras palabras, si yo me considero un verdadero discípulo que soy salvo, es porque antes me consideré y entendí que estaba perdido. Si una persona nunca ha llegado al convencimiento de que está perdido o de que estuvo perdido, esa persona entonces no ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador de su vida. O sea que todos aquellos que son salvos, que son discípulos de Cristo, es porque en algún momento se vieron perdidos y sin Cristo. Y una persona que diga, no, yo no me considero que tengo que arrepentirme, yo no me considero que estoy perdido, bueno, pues entonces usted no es un discípulo, usted no es un cristiano. Porque si hay algo que caracteriza al cristiano es que antes se veía perdido y vino a Cristo. Antes estaba desorientado y ahora está con un rumbo definido. Antes estaba sin ningún motivo para vivir que no fuera el puramente humano y ahora tiene un propósito que es glorificar a Cristo en su vida. Entonces, esa es una condición de un creyente verdadero. Por lo tanto, ¿cuál es la condición del hombre perdido? ¿Cuáles son sus características? Aquí, en estos primeros versículos, del 1 al 3, lo dice. Y he escuchado a muchas personas que entienden que son cristianas, pero me dicen, yo era buena persona, siempre dicen así. Yo era buena persona, yo nunca le hice daño a nadie. Y después me convertí. O sea, como que Cristo no tuvo que trabajar mucho con ella. Si fuera un partido de fútbol, es como que la pelota estaba ahí cerca de la portería, hizo un toquecito y ya entró. Y esas mismas personas se comparan con otras y dicen, porque mira, yo conozco a alguien que ese sí era verdad que estaba perdido. Esa persona hizo sudar al Señor. Cada gota de sangre de la cruz se la ganó. Y no es así. Todos, desde el moralista religioso que se cree intachable hasta el asesino en serie, antes los ojos del Señor, ambos son iguales. Y si ambos no se arrepienten, no tendrán esperanza de salvación jamás. Y ambos, para poder tener esa salvación, tienen que reconocer que estaban perdidos. Miren lo que dice el Señor por medio del apóstol Pablo en estos 3 primeros versículos del capítulo 2 del libro de Efesios. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo o de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ustedes están dándose cuenta de lo que el apóstol Pablo está diciendo? Él le está diciendo, él, ¿quién es él? Cristo. Le dio vida a ustedes que estaban muertos y delitos y pecados. Pablo le escribe a esta iglesia y le está diciendo, todos ustedes, porque estas epístolas eran escritas a iglesia, por lo tanto, los primeros oyentes y los primeros lectores de esta epístola eran cristianos o personas que se congregaban, eran personas que estaban expuestas al evangelio. Y Pablo le está escribiendo, estas cartas normalmente se leían en público. No todo el mundo sabía leer y escribir en aquella época, y entonces las cartas se leían. Y cuando ellos están escuchando lo que se está leyendo, es como si el apóstol Pablo estuviera presente. A las epístolas le decían como la presencia en ausencia. Como Pablo no estaba presente, entonces el mensaje, en vez de este mensaje que ustedes lo están escuchando aquí de manera presencial y que se está transmitiendo, pues las epístolas era el mensaje. Ellos oían simbólicamente a Pablo por medio de esta epístola. Y cuando Pablo está hablando, ellos saben que es a ellos. Y lo que Pablo le está diciendo a ellos es, ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Note que el verbo está conjugado ¿en qué? En pasado. Es decir, que ellos ahora son discípulos, ahora son cristianos, y Pablo le está recordando, antes ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Porque una característica de un verdadero discípulo y que no debe olvidar es que antes estaba perdido, antes estaba sin Cristo, antes no tenía ningún tipo de esperanza. Y así estamos todos nosotros. Una característica fundamental de un discípulo de Cristo es que sabe que no tenía esperanza y no tenía salvación antes. Y Pablo usa un término muy fuerte. Pablo dice, ustedes estaban muertos en delitos y pecados, plagados de maldad, aunque la persona se consideraba buena, sin ningún tipo de esperanza, muerto, carente de vida. Claro que tiene que ser carente de vida. Si está muerto, no puede tener vida. Y si tiene vida, no puede estar muerto. La vida y la muerte son antónimos, están en polos opuestos, están en las antónimas, están en hostilidad entre sí. Mientras que el mundo, cuando no tenemos a Cristo, nuestra condición es de mortandad. Mientras el mundo de las tinieblas, de Satanás, es de muerte y de perdición, a tal punto que el apóstol Pablo le dice a ellos, ustedes estaban muertos. El mundo de Cristo es de salvación y de vida. Por eso Cristo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que me tiene a mí, pues tiene la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero nosotros que hoy decimos que tenemos vida y vida en abundancia, antes teníamos muerte y muerte en abundancia. Muerte en abundancia, para repartir y no se acababa. El apóstol Pablo dice que él dio vida cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Y que todos, dice, y en los cuales anduvisteis todos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Todos en otro tiempo, sigue hablando en pasado. Así que si usted es un verdadero creyente, no diga, no, yo no era mala persona. No, usted era malo y yo también. No diga, no, es que aquel sí era malo, yo era una persona decente, podía ser decente, pero ustedes saben
la gente decente que está en el infierno. El infierno está lleno de gente decente, de gente educada. Porque con educación y decencia no se va al cielo. Al cielo solamente se entra cuando somos lavados por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo. De la única manera. Ahí no se llega por méritos personales, por esfuerzos particulares. Ahí se llega por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. No hay forma, no hay otra manera. Me han informado que hay personas que están haciendo su complot para ver si entran el sábado que viene sin las boletas. Le estamos dando seguimiento de cerca. Porque es que yo lo dije. Y aprovecho esto, porque es que yo tengo que sacarme esto de aquí. Y tengo que confesar que me da cierto placer decirlo. Cuando anunciamos eso no se estaba transmitiendo para que darle la prioridad que ustedes vinieran con sus invitados. Y dije, hermano, háganlo, ya está disponible. Ahora es el lloro y el crujir de dientes. No que yo, usted no se imagina, que yo vengo y me quedo de pie. Oiga esto. Uno de los mensajes que más me gustó fue uno que me escribieron a mí, que dice, yo me pongo detrás de una columna. Y yo les respondí, será delante de la columna, porque si te pones detrás de la columna no va a haber nada. Todos en otros tiempos seguíamos la corriente de este mundo, y esa es la corriente de este mundo. Tratar de burlar lo que se ha establecido. Pero dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. No hay forma. Entonces, si usted es un cristiano, porque déjeme decirle, uno de mis propósitos con esta serie de exposiciones es que si usted antes creía que no estaba perdido y ahora a la luz de la palabra de Dios usted se da cuenta, pero aunque yo no me sentía perdido, la palabra de Dios sí dice que yo estaba perdido, pues entonces déjame entregarle mi vida al Señor. Venga al Señor, ese es el propósito. Porque si todavía usted está creyendo que antes no estaba perdido, pues usted sigue perdido. Si antes usted creía que no estaba perdido, pues todavía sigue perdido. Y aquí dice que andábamos en otros tiempos según las corrientes de este siglo. Pero algo que me encanta de los escritores bíblicos, y uno de mis escritores bíblicos favoritos es el apóstol Pablo, y es la forma en cómo Pablo predica y escribe sus epístolas. Y yo trato de imitar a Pablo en esto. Cuando el predicador está llevando el mensaje, a menos que sean cosas muy particulares, normalmente, como yo lo veo, se incluye en el mensaje. Es decir, no es solamente ustedes deben buscar del Señor, no, nosotros debemos buscar del Señor. Y ustedes tienen que arrepentirse. No todos tenemos que arrepentirnos. Pregúnteme a mí cuántas veces al día yo me arrepiento. Todas las veces que sea necesario arrepentirme. Y si por si acaso se me olvida algo por lo cual no me arrepentí, Señor, yo no sé qué más yo hice, pero también te pido que me perdone por aquello que yo no me recuerdo. Por eso dice la Escritura, orar sin cesar. Tenemos que estar constantemente en oración, orando por distintas cosas, pero entre esos motivos de oración que implica dar gracias, pedir sabiduría, también implica estar pidiéndole constantemente perdón al Señor. ¿Por qué que pecamos tan fácilmente y de distintas maneras? Pecamos con el pensamiento. Imagínese desde que usted salió hasta que llegó. El conductor que le hizo un rebase mal, lo que usted le deseó, ¿ya? Nadie, no, se quedó tranquilo. Y su esposa que lo conoce lo miró y ella
lo ve tranquilo, dice, ah, no, está progresando, progresando. Lo que le está deseando a ese conductor. Y él mismo se dice a sí mismo, oye, estoy progresando, no dije nada. Y cuando llega dice, hay cena del Señor. Y el Señor te trae a la mente lo que tú le deseaste al conductor. Y ahí entonces dice, Señor, perdóname. Tenemos que arrepentirnos a cada rato. Eso no para. Pecamos con el pensamiento, por eso yo nada más he dicho una sola forma de pecar, nada más he dicho el pensamiento. Y lo que sale de nuestra boca. Entonces viene para la iglesia, ese conductor le hace un mal rebase, pero usted no es como el otro hermano que solamente pecó de pensamiento, sino que usted pecó por lo que dijo. Dice, sí, pero no pequé de pensamiento, claro, porque si lo hubiera pensado a lo mejor no peca. Entonces ahora pecaste por lo que dijiste, porque pecaste porque hablaste sin pensar. Y por todo lo que nosotros digamos seremos juzgados. Entonces pecamos con lo que decimos. Pecamos con lo que hacemos. No solamente con el pensamiento, con lo que digo, sino que pongo en acción y peco haciendo algo que es abiertamente desagradable al Señor, que erramos en el blanco, y eso es lo que significa la palabra pecado, amartia, armatia, errar en el blanco. Es como que el Señor dice, aquí es que tiene que dar, y nosotros erramos, no logramos dar donde el Señor quiere. Y pecamos cuando sabemos que algo es bueno y no lo hacemos. Porque el pecado también está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. 4 maneras de pecar. Por eso es que tenemos que estar arrepintiéndonos constantemente. Pero el apóstol Pablo, aquí cuando le está hablando, le está escribiendo, está pensando en estos hermanos de Éfeso, dice, entre los cuales también nosotros en otros tiempos vivíamos en las pasiones de nuestra carne. El apóstol Pablo se incluye. No solamente ustedes, sino todos nosotros estábamos perdidos, sin ningún tipo de esperanza, sin ningún tipo de salvación. Por eso es que después más adelante, en los versículos 8 y 9, él dice, por gracia que somos salvos. Todos nosotros estábamos perdidos. De este pasaje se desprenden varios principios extraordinarios que yo quisiera resaltar. Y es que la imagen que yo tengo fija de nuestra condición es una imagen que yo no puedo eludir cada vez que estoy hablando de este tema. Vemos la figura de Cristo que nació en un pesebre, en un establo, y esa es la imagen que tenemos, porque nos dice que no había lugar para él en el mesón, en el hostal, donde la gente se alojaba. Entonces tuvo que dar a luz María en un establo, y lo vemos en las tarjetas navideñas. ¡Ay, qué lindo! Pero ese era un lugar, no era apto para humanos. Era un lugar donde había mal olor, donde hacía frío, donde estaban los animales y donde había todo tipo de condiciones para infecciones. Y allí nació Jesús. Y lo vemos en la tarjeta, qué lindo. Ahí comenzó la humillación de Cristo. Humanamente hablando, Cristo nació en las condiciones más
deplorables que podemos imaginar. Pero espiritualmente hablando, nosotros nacimos peor. Espiritualmente hablando, nuestra cuna desde el nacimiento fue un ataúd. Y la habitación donde estábamos era una celda. Porque dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos, sin vida espiritual, y en delitos y pecados, esclavos de esas pasiones que nos dominaban. Mientras Cristo nació en un pesebre, una muerte humanamente, una vida, un nacimiento humanamente humillante, nosotros nacimos teniendo como cuna un ataúd. Todos los seres humanos, porque nacimos muertos espiritualmente. Desde el nacimiento, esta era nuestra condición. Quiere decir, no solamente que nacimos, sino que nos criamos en una celda y dentro de ese ataúd. Estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso, una persona que es un discípulo de Cristo, que tiene a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, puede recordar no solamente su condición de muerte espiritual, no solamente recordará su celda, no solamente recordará su ataúd, sino que también va a recordar cuando se burlaba de las cosas del Señor, se va a recordar cuando rechazaba a Cristo, se va a recordar cuando no entendía nada, cuando le parecía gravoso ser cristiano, cuando se avergonzaba de que en un momento determinado pudiera ser cristiano. Recuerda toda esa condición de vida pasada. Por eso el apóstol Pablo tiene que decir y recordarnos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nuevo nacimiento. Quiere decir que en el primer nacimiento nació muerto, espiritualmente hablando, sin vida. Su cuna era un ataúd y su cuarto era una celda. Y Pablo dice, yo también estaba en ese grupo. Éramos esclavos en los cuales anduvisteis en otro tiempo, en pecado, errando al blanco, no alcanzar la medida del Señor. Esa es la palabra que se traduce como pecado. Y reconozco que a veces nos esforzábamos y decíamos y tratábamos de autorregenerarnos, pero no podíamos, porque no alcanzábamos la medida de Cristo. La medida y las expectativas de Dios es a través de la obra redentora de Cristo. Por eso dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. Aún la fe que tú y yo tuvimos para creer, nos la dio Dios. ¿Para qué? Para que no nos gloriemos. Sería una tortura. Una tortura, pero gracias a Dios que no es así. ¿Cuál es la tortura? Que las personas crean que se pueden salvar por sus propios méritos. Porque si así fuera, tuviéramos la eternidad entera oyendo a personas. No, porque cuando yo me salvé, ¿usted sabe lo que es eso? No, yo recuerdo que cuando yo decidí salvarme, por toda la eternidad. Y la Biblia dice, no fuiste tú, fui yo. Por lo tanto, si es por gracia, toda la gloria es mía. Si es por gracia, si tú no podías, si yo no podía, si no estábamos atrapados y no podíamos escapar y no podíamos autosalvarnos y autovivir y autorrecatarnos,
Si no teníamos ningún tipo de esperanza, a menos que Cristo en el tiempo y en el espacio se antojó de nosotros, entonces, si es por gracia, toda la gloria es de Él. Porque lo único que nosotros pusimos en nuestra salvación fueron nuestros pecados. Si usted cree entonces que no tenía pecado, venga a Cristo urgentemente, que usted está lleno de pecado y no tiene salvación. Estábamos en perdición total y éramos hijos de ira, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Y qué hizo Dios? Que su ira la descargó ¿en quién? ¿En quién? ¿En su Hijo? Para no descargarla en nosotros. ¿Sabe la gran responsabilidad que eso implica? ¿Y cómo se refleja la ira de Dios? Mandando a Cristo a morir por nuestros pecados. Por eso Cristo decía, yo no hago mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. Yo tengo una misión, yo tengo un propósito, y es la cruz. Y no hay trono humano que se compare a la odiosa y gloriosa cruz. Entonces, una persona que diga ser discípulo del Señor nunca va a olvidar que estuvo perdido. Estos textos, entonces, resumen: la condición del hombre sin Cristo es de muerte espiritual, y la condición del hombre sin Cristo es de esclavitud espiritual. Por lo tanto, cuando usted piense en su vida antes de tener a Cristo, piense que su habitación era una celda y dentro de esa celda estaba un ataúd y dentro de ese ataúd estaba usted. Cuando yo pienso en mi vida antes de Cristo, yo pienso en términos de esas imágenes. Es lo primero que me viene a la mente. Un ataúd que está dentro de una celda. Y lo que pasó con ese ataúd dentro de esa celda es lo que nosotros vamos a estar viendo en los domingos que nos resta. Pero nuestra condición era de muerte espiritual y de esclavitud espiritual. La Escritura dice en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay forma. Entonces, primera lección que no debemos olvidar como discípulos del Señor es que antes de la obra redentora de Cristo en nuestras vidas, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y nuestra condición era de muerte espiritual y de esclavitud espiritual. Termino con esta historia que ustedes han escuchado, seguro, no se me ocurrió otra. Llega un general a una cárcel militar. Por lo tanto, todos los que están recluidos allí como confinados eran militares que habían incurrido en alguna falta y estaban pagando su pena. El general lo manda a alistar en el patio de la prisión y comienza a preguntarle a cada uno de ellos que por qué estaba allí. Y lo que se escuchaba de cada uno de ellos es, no, que esto fue un error, no, que yo soy inocente, no, que esto es un acto de injusticia. Y a todos los que le preguntaban, no, mire, aprovechando que usted está aquí, conmigo se está cometiendo una injusticia, conmigo se está cometiendo un error, no, que yo no hice nada, y así todos decían. Llegó a uno en particular y le dice, ¿y usted? Bueno, yo robé. Y de la provisión que teníamos, yo saqué de ahí. Yo no debía hacerlo, pero aquí estoy. Ok. Cuando se va, el general dice, a ese que dijo que robó, que admitió su culpa,
libérenlo ante la protesta de todos los demás. Y él dijo, yo vine a buscar un culpable para indultarlo, pero como todos ustedes son inocentes, se quedan ahí. Cristo vino a buscar un culpable. Si usted en su vida nunca se vio culpable, pues entonces ahí se queda. Pero todo discípulo de Cristo reconoce que en algún momento estaba perdido. Esa es una condición no negociable de un verdadero discípulo de Cristo. Usted no era bueno, ni yo tampoco. Éramos malos. La Biblia dice que nacimos muertos en delitos y pecados y que andábamos según la corriente de este mundo. Y lo que veremos es que no solamente recordamos lo que nosotros éramos, sino que también recordamos permanentemente lo que Cristo hizo. Y eso es lo que veremos próximamente. Padre Santo, gracias por tu palabra.